Bienvenido a Diario de Copas, el espacio de France 24, en donde analizamos la actualidad de la Eurocopa y la Copa América. A continuación, los titulares. Alegría en Budapest. Las selecciones de Hungría y Francia empataron a un gol. El resultado fue celebrado como un triunfo para los húngaros que se mantienen con vida en el torneo. Tenemos reporte desde París. Clásico sin goles. Al igual que en 1872, fecha del primer enfrentamiento entre las selecciones de Inglaterra y Escocia, esta vez empataron sin goles en su duelo por la presente edición de la Eurocopa. Hay preocupación en el conjunto de Gareth Southgate. En breve, el análisis. Argentina se queda con el clásico del Río de la Plata. Los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron en la segunda fecha del Grupo A y junto a Chile tomaron posición de lo más alto de la tabla. Uruguay quedó en deuda, pero ya piensa en su próximo partido frente a los chilenos. Tenemos análisis y reacciones. Gracias por estar con nosotros y vamos a empezar hablando el día de hoy de la selección francesa. Y para ello, en breve, vamos a establecer contacto con nuestra compañera en la redacción de France 24 en París, Natalia Ruiz Giraldo. También hoy contamos con el placer de la compañía de Sara Castro, directora del diario AS Colombia. Bienvenida, Sara. Hola Luis, un gusto acompañarlos, mucho fútbol y muchas cosas por analizar. Por supuesto que sí, una jornada que comenzó muy temprano y el primer partido de la misma tuvo presente a la selección francesa que rescató un punto en lo que fue su segundo partido frente a la representación de Hungría. En estos momentos se desarrolla el segundo partido del día y del grupo F entre Portugal y Alemania. Más adelante cerrará la jornada con ese partido entre Polonia y España. Pero antes de entrar en materia, vamos a escuchar el reporte de nuestra compañera Natalia Ruiz sobre lo que fueron las impresiones del partido entre Francia y Hungría. Una sorpresa húngara se llevó la selección francesa en el Puskás Arena en Budapest, en su segundo partido de la Eurocopa. Francia tuvo muchos inconvenientes para tomar el ritmo que le impuso Hungría durante el primer tiempo. Sin embargo, logró hacerse con la posesión de la pelota y tener ocasiones muy claras de gol. Sin embargo, bastó un error de la saga francesa en el minuto 47, ya en tiempo adicional, y fue Attila Fiola el encargado de marcar para Hungría, convertirse en el héroe nacional y de esas 60.000 almas que estaban hoy en este estadio con el 100% de aforo. En el segundo tiempo Francia salió buscando el empate, pero sobre todo la victoria era lo que necesitaba. Y bueno, en el minuto 66 llegó el descuento gracias a Antoine Griezmann, el francés del Barcelona, quien marcó un bellísimo gol, gran gesto del francés con un zurdazo. Y sin embargo, Francia no volvió a llegar al arco húngaro, no pudo convertir a pesar de los diferentes cambios que hizo Didier Deschamps. Y bueno, pues Francia pone un poquito en dificultad su pase a la siguiente ronda. Definitivamente un partido muy complicado para la selección francesa que debió remar contracorriente a pesar de crear oportunidades de gol frente a esta representación de Hungría. ¿Qué se puede esperar de Francia para lo que queda de esta primera fase del torneo? Natalia hacía un resumen muy interesante de lo que fue el partido y yo creo que lo que vamos a hacer es empezar a sumarle adjetivos a esta Hungría. Ya habíamos hablado de su intensidad, hoy vamos a hablar de su combatividad. Yo creo que el equipo de Deschamps estuvo bien planteado, intentó avasallar a ese bloque defensivo que logró montar Hungría, pero se le complicó. Luego, la entrada de Dembélé fue muy importante para agitar esa banda, liberar a Griezmann y lograr ese empate. No le alcanzó el tiempo a Francia, pero creo que es un grupo muy cerrado, ellos tienen jugadores muy interesantes y por supuesto no se van a encontrar siempre con estos bloques defensivos como tan férreos. Un poco más de espacio, creo que esto también los pone en ritmo de competencia y luego clasificar a la siguiente ronda aún es posible. Es un grupo que tiene equipos muy importantes y por eso siempre ha sido denominado el grupo de la muerte. Un grupo que está sumamente difícil y a la espera de lo que va a ser ese resultado entre Portugal y Alemania. Pero hablando más de esta Eurocopa de Naciones, ayer hubo acción en los grupos D y E. Por el grupo E, Suecia venció a Eslovaquia 1-0, mientras que hubo una jornada de empates en el grupo D. 1-1 Croacia y la República Checa y sin goles cerró el clásico entre Inglaterra y Escocia, uno de los partidos más longevos en cuanto al fútbol. Sara,
Retomando el tema de este último partido, en el caso de Inglaterra-Escocia, debe preocuparse Southgate por la situación del conjunto. No se están viendo los goles que esperaba el equipo inglés en este torneo. Hay bastantes críticas sobre el manejo que está haciendo Southgate a la cantidad de talentos que tiene. Cuando uno revisa la nómina de Inglaterra, estamos hablando de una de las mejores generaciones casi que de la historia. No logró descifrar el partido, los cambios no funcionaron, intentó sacando a Foden, que siempre resulta ser la llave para Inglaterra. Entonces se le está cuestionando mucho eso, la gestión de los talentos. Por supuesto, para Escocia fue un empate más que valioso. Ya lo mencionaban ustedes, 1872, estamos hablando de historia del fútbol cuando se enfrentan Inglaterra y Escocia. Lo de Wembley sigue siendo emocionante, 22.500 personas en las tribunas, y ahí es donde hasta ahora la UEFA dijo que se disputará la final. Por supuesto que sí, pero también hay que hablar de otro equipo que está siendo muy seguido en esta Eurocopa, y es el caso de República Checa. Más allá de no contar con esas figuras de la década de mediados de los 90 que revolucionaron, incluso fueron subcampeones de una Eurocopa, podemos estar hablando de una generación dorada o el comienzo de una generación dorada en este conjunto checo. República Checa conoce muy bien lo que hace y también lo que le falta, es decir, potencia mucho sus virtudes e intenta apalancar como esos vacíos que tiene dentro del juego. Luego se enfrentó a una Croacia que no termina siendo el mismo equipo colectivo y tan potente del Mundial de Rusia 2018. Luego tiene también muchos talentos, Perisic termina dándoles el empate, pero creo que estamos viendo en general, y a pesar de los empates, una propuesta interesante. Y como dices, aparecen nuevas generaciones que van poniendo en funcionamiento y sobre todo creando nuevas rivalidades en el fútbol europeo. Es momento de hablar de la Copa América. Ayer hubo acción en donde la selección de Chile venció con marcador de 1-0 a la representación de Bolivia. Lo propio hizo Argentina al vencer a Uruguay con el mismo marcador. Sara, ¿cómo podemos calificar el partido de Argentina? Para algunos fue aburrido, para otros fue cerrado. ¿Cómo podríamos buscar un punto medio? Para mí fue un muy buen partido de Argentina, porque en la primera parte logró imponer condiciones, encontró soluciones, cambió 4 jugadores, sobre todo en la línea defensiva, el técnico Lionel Scaloni, y creo que fue muy buen partido en el primer tiempo. ¿Qué pudimos ver de diferente? Que logró mantener la concentración, que logró mantener la intensidad durante todo el partido, y vimos un Messi que no solo tiene talento, sino que se esfuerza, y eso habla de la ambición que tiene uno de los mejores jugadores de la historia para llevar a esta Argentina hasta la final. Por parte de Uruguay, muy poca producción ofensiva, lleva 4 partidos sin anotar gol y seguramente eso le va a costar mucho al equipo de Tavares. ¿Te parece si escuchamos rápidamente lo que dijeron ambos técnicos al concluir este encuentro? Por cosas chiquitas nos quedamos con 2 empates, o 3 mejor dicho, en los últimos 3 partidos que no merecíamos. Y hoy creo que el equipo, bueno, dio ese plus de rabia, más que todo, para que no te conviertan una vez que vas ganando, soportar los ataques del rival e intentar hacer daño cuando se podía también. Creo que hoy estuvimos bien en las 2 fases y eso está bien. Argentina manejó muy bien, con mucho oficio, todo eso. Y bueno, y no pudimos. Ahora nuestro campeonato se va a jugar en estos 3 partidos, en donde aspiramos a lograr la clasificación. Por otro lado, ya lo adelantamos, otro partido, Chile venció a la representación de Bolivia, una Bolivia que dirige César Farías, que se mostró como un duro oponente, sobre todo en la segunda mitad del partido, pero sigue sin conseguir llevar la pelota a la red. Por otro lado, Chile sigue haciendo lo suyo. ¿Qué podemos esperar de esta Chile que está dirigiendo Martín Lazarte? Chile tiene jugadores de mucha jerarquía y ya esa idea de Lazarte está empezando a calar y se ve en el funcionamiento, sobre todo en la primera parte, como dices. Nos quedamos con el nombre de Ben Berenton, ¿no? Es este jugador que llamó Reinaldo Rueda desde diciembre del año pasado, cuando hacía parte del cuerpo técnico de Chile, y lo sumó. Es un jugador de madre chilena y padre británico. No habla español, pero marcó este gol de 3 puntos que además lo empieza a poner en la mira del torneo. Lo de Chile es interesante, pero me llama la atención la valentía de Bolivia. Es un equipo que no se cansa de buscar durante todo el partido. Sin la pelota sufre mucho, lo vimos en la primera parte, pero es un equipo que sigue buscando, incluso sin Moreno Martins. Creo que generó bastantes oportunidades y en el segundo tiempo alcanzó a poner contra las cuerdas a Chile.
Vamos a escuchar lo que dijo el técnico chileno precisamente sobre este partido. Creo que para Ben era una ocasión importante, pero también difícil jugar como titular en una selección, como tú decías recién, donde no hablan el idioma que él domina. Está haciendo un gran esfuerzo por entender, por comprender. Los compañeros tienen mucha responsabilidad sobre esto, están ayudando mucho, colaborando mucho. Y bueno, tuvo su oportunidad y la aprovechó. Seguramente para él debe haber sido una situación muy motivante desde el punto de vista de su ansiedad, del debut, hacer un gol, ver cómo lo gritó, hizo un gran trabajo, creo que terminó agotado, cosa lógica. A continuación, una selección de las principales noticias que nos deja este torneo. El Inter de Milán, club donde hace vida el jugador danés Christian Eriksen, emitió una carta en donde, entre otras cosas, le expresa solidaridad al jugador que atraviesa por un momento delicado de salud. El club también celebra que ya esté recuperándose en casa. La UEFA develó que cuenta con la capital húngara, Budapest, como plan alternativo en caso de que Londres no pueda albergar la final de la presente edición de la Eurocopa. Esta ciudad ha recibido 2 juegos del presente torneo y ambos se han disputado a plena capacidad de fanáticos. La Conmebol anunció una multa de $20.000 y un partido de suspensión para el jugador boliviano Marcelo Moreno Martins. El goleador de la selección del altiplano se pronunció en redes sociales en contra del torneo y las autoridades de la Conmebol luego de verse afectado por el COVID-19. Y de esta manera llegamos al final de la presente emisión de Diario de Copas, agradeciéndole a Sara Castro por haber estado con nosotros. Un gusto. Mañana partidazo, analizaremos el partidazo entre Alemania y Portugal y por supuesto lo que pasa entre España y Polonia. Así será. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.